Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Aun cuando Jesús va hacia su Padre, no nos abandonará como a huérfanos, pero ya no está con nosotros tal como estaba con los discípulos, tangible, audible, visible. Está con nosotros de una manera distinta. Son necesarios los ojos de la fe para reconocer su presencia en nosotros y junto a nosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El mundo está ciego, no ve al resucitado, pero el creyente sí ve a Jesús, lo reconoce porque vive. Este es para mí un criterio importante para la experiencia de Dios. Allí donde yo viva y la vida brote en mí, allí veré al resucitado y experimentaré a Dios. En nuestra vitalidad, que se levanta de la rigidez, que florece del vacío, reconocemos al resucitado. Y en la vida que en nosotros triunfa sobre la muerte, reconoceremos que Cristo está en el Padre y que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Este es el mensaje de consolación que nos dejó en su despedida. Ya no caminará junto a nosotros, sino que estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. El ascenso al cielo logra una nueva cercanía de Cristo. Ya no podemos ver ni oír a Cristo externamente, pero Él está en nosotros. Se ha convertido en nuestro yo interior más profundo. Podemos oírlo en los suaves pulsos de nuestro corazón. Podemos verlo cuando contemplamos nuestro interior y encontramos en lo más hondo una profunda paz. Evagrio el Póntico, el monje escritor más notable del siglo IV, denomina al espacio interno que está en nosotros, en el que Cristo vive, visión de la paz. No vemos a Cristo en su apariencia externa, pero lo contemplamos con los ojos de la fe como paz, como consonancia con nosotros mismos, como unificación. Esta paz se puede ver. La reconocemos en el resplandor de una persona, en la forma de sus movimientos, en el brillo que irradia su rostro, en la integridad entre sus palabras y su esencia. De este modo, con esta reflexión, nos complacemos una vez más en comenzar a partir de este momento, nuestro encuentro semanal, a la luz de la palabra, de Radio Fe Latina, que es un intento que se viene plasmando en el tiempo, de poder detenernos un instante, un ratito más que lo que podemos hacer habitualmente, para contemplar, para reflexionar, para leer, para ver, para sentir y escuchar lo que nos propone el Señor en cada liturgia dominical. Muchas veces urgidos por los contratiempos, muchas veces exigidos por las corridas cotidianas, la plena actividad, las múltiples actividades, nos falta ese espacio interior de reflexión de la palabra, esa palabra que nos alienta a seguir, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que desde la fe ilumina la vida y que desde la vida ilumina la fe, para tratar de vivir de la mejor manera posible estos tiempos de tanta confusión, de tanta
incertidumbre, de tantos penares, porque hacia donde nos dirigimos, hacia la palabra del Señor, es palabra de luz frente a tantas tinieblas, y es palabra de vida frente a tanta muerte como habitualmente solemos refrescar. Nos está convocando desde Radio Fe Latina, en este espacio a la luz de la palabra, el 16º domingo durante el año, este 18 de julio de este año 2021, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 16º domingo durante el año, 18 de julio de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, que seguramente ustedes, hermanos y hermanas oyentes, amigos y amigas oyentes, están esperando, con la sabiduría y la generosidad que lo caracteriza una vez más el señor Miguel Carreras. Miguel, un gusto encontrarnos en este espacio a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Y siempre va bien. Y vos fíjate, es un gusto, y es un gusto creciente el nuestro. Y es un gusto creciente de todos aquellos que participamos, que compartimos estos espacios. Esto es fundamental, esto es la vida, esto es una vida que comenzamos a vivir. Algunos con más edad cronológica, otros más jóvenes en ese tramo de la existencia, pero todos participando con el mismo gusto, con el mismo placer. Es un privilegio. Estar sentados en torno a la mesa de la palabra es para nosotros el mayor privilegio que tenemos mientras estamos en este mundo y en este cuerpo. Estaba pensando un poco a propósito de tu reflexión inicial, Fabián, basada en este autor cristiano que mencionaste, del siglo IV, por ejemplo. Fíjate, sí, vienen a colación estos pasajes del Evangelio juánico. Sí, voy al Padre y el mundo ya no me verá. El mundo, todo aquello de lo cual procedemos y estamos nosotros, ya vamos a decir, ya podemos decir algunos, otros lo van a decir, aquellos que progresen en el conocimiento de la fe y consecuentemente de la palabra de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y de dónde somos entonces? Somos, fíjate, ser y estar, estos dos verbos que manejamos con frecuencia. En el mundo estamos, pero no somos. En el Señor somos, porque ya no estamos en el mundo. Y como somos lo que el Señor hace, porque el verdadero ser, lo que verdaderamente somos, es obra del Dios que nos hizo a imagen de su ser. A eso vamos, a la plenitud de eso mismo vamos. Por eso que estamos transitando un camino diferente ahora. Ahora nosotros lo vemos al Señor resucitado. Ahora, ¿cómo lo vemos?
si el Señor no está aquí y ahora en el tiempo, en el mundo, como estuvo cuando vino en el momento en que estaba señalado proféticamente, cumpliendo la profecía a través de los tiempos? No, ahora lo vemos de otra manera. Ahora lo vemos verdaderamente, sí, conforme a la fe lo vemos y lo seguimos y recibimos de Él una enseñanza que de otra manera no viene a nosotros. Es necesario creer y vivir consecuentemente una vida de Cristo resucitado. El Señor resucitó. El Señor subió, fue al Padre, está en la gloria. El mundo ya no me verá, ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Ahora vivimos, porque el Señor vive en nosotros. Y ahora en nosotros vemos al Señor a través de la vida nueva, de la vida hacia cuya plenitud vamos, hacia el ser perfecto en nosotros por el ideal de ese ser que en nosotros nos hace imagen suya. Vamos con el Señor nos acompaña, claro que nos acompaña. Usted dirá, pero ¿y el Señor? ¿A dónde está? Jesús, ¿dónde está? Está en el Padre, está en la gloria, está en la plenitud, ahí nos lleva, está en nosotros, en ese espacio interior que ha separado en nosotros mismos para habitar en Él. Si miramos en la dirección que la fe en el Señor nos manda, en la fe y en la dirección hacia la cual debemos mirar, ahí lo vemos al Señor, ahí lo escuchamos al Señor, ahí nos habla, nos mira, ahí nos da todo lo que verdaderamente necesitamos, que es en definitiva la vida, una vida nueva que en este mundo vivimos y de la cual manifestamos precisamente la vida a través de nuestras palabras y de nuestras obras. Vamos a ver esta lectura del día de hoy, hermanos queridos, amigos oyentes, esta lectura que nos acaba de leer Fabián, y en la cual tenemos, como de costumbre, los elementos suficientes para una meditación profunda, una meditación que comienza en un escrutinio personal, mirando hacia nosotros mismos y viendo en él a aquel que desde lo más íntimo de nuestro ser nos está mirando, nos está acompañando, nos está viviendo. ¿Vivimos vida de Cristo resucitado? Sí. Ahora es la vida. Y ahora vamos a la plenitud, a la consumación en la gloria de esa vida. Esto inicialmente me parece, Fabián, sobre todo teniendo en cuenta las palabras tuyas del principio, ¿no es cierto? Que hay que tenerlas muy en mente, porque vamos hacia eso, y estamos hablando de eso, y muchas veces partimos de presupuestos falsos. El mundo ya no me verá más, dice el Señor. Y si no lo mira de esta manera, a través de la fe, creyendo que murió y resucitó, creyendo que está con nosotros, que no nos deja huérfanos, creyendo que nos conduce por un camino nuevo y vivo, un camino interior hacia la plenitud de la vida, y claro que no lo veremos. Porque si usted camina para la izquierda y el Señor va hacia la diestra, hacia la derecha, usted cada vez que camina se va alejando más de aquel que lo guía al camino, como el pastor que guía a las ovejas, lo lleva al camino donde están los tiernos pastos que necesitan para nutrirse el rebaño, los miembros del rebaño que lo siguen, como buen pastor y como guía idónea. Bien, cuando mencionás que partimos de presupuestos falsos, Miguel, presupuestos errados, es un camino que no corresponde. ¿Hacia dónde apuntás con presupuestos falsos? Digo, porque si uno hace alguna relación de las palabras con las palabras presupuesto falso, quiere decir que no es verdad. Entonces, si no es verdad, camina en la mentira. Entonces... Y sin duda, Fabián, ¿por qué hablamos de presupuestos falsos? Mira, si no iniciamos el camino de la fe a partir de la fe como fundamento de ese camino, entonces seguimos transitando un camino que no es de la fe. Y el camino que no es de fe, la cual es absolutamente necesaria para iniciar ese nuevo camino, porque esa fe es una donación, un regalo
del que resucitó y nos da esa fe para que mediante esa fe podamos verlo como lo es a donde Él va y finalmente llegar al lugar que tiene destinado para nosotros. Recuerdo palabras que habíamos hablado en los primeros encuentros de la luz de la palabra, Fabián, cuando unos discípulos de Juan el Bautista, Andrés y otro discípulo, cuando Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al Señor, bueno, Andrés y el otro lo siguen y viendo Jesús que lo seguían les pregunta, ¿qué buscan? ¿Dónde vive, Señor? ¿Y qué les dice el Señor? Vengan y vean. Vengan y lo verán. Y lo verán. ¿A dónde está el Señor? A ver, ¿qué nos dice el Señor? ¿Dónde vive? ¿A dónde va? Vengan y vean. ¿Vengan cómo? Síganme. Ah, ¿y cómo te vamos a seguir si no te vemos? Y porque no tienen fe. ¿Cómo? Claro, porque están en el mundo todavía. Todavía creen en la historia que han transitado existencialmente. A veces caemos demasiado en un racionalismo que no es malo para el conocimiento de ciertas disciplinas que son útiles para el transitar y evolución del hombre en este tiempo histórico, pero que son absolutamente inútiles para poder seguir al Señor que transita por un camino diferente y opuesto. El camino nuestro es el camino adámico, el camino de la muerte. Y si los presupuestos pertenecen a la base que en nosotros nos da inicio por ese camino, evidentemente vamos a buscar a un Jesús meramente histórico, vamos a querer ver a un Señor que camina, que hace milagros, que parece un taumaturgo, un milagrero, un Señor que tiene poco y finalmente nada que ver con el Jesús resucitado, que es la primicia de todos nosotros, primicia de todos los resucitados. Y si no vivimos vida de Cristo resucitado, porque no creemos utilizando el presupuesto de la fe, que mejor dicho el Señor utiliza para nuestra fe, para nuestra creencia, entonces no lo vamos a ver. Vamos a seguir añorando una visión histórica, una visión literal, una visión que es mentirosa porque el Señor va más allá de la visión del objeto inmediato en su dimensión meramente espacio-tiempo. Hay que verlo. ¿Cuántas cosas implica, señor Miguel Carreras, vivir una vida de Cristo resucitado? Digamos, en la chatura en la cual muchas veces nos encontramos, en los medios ambientales tan tóxicos y tan nocivos, tan peligrosos, tan alejados de Cristo. ¿Cuál sería el alcance de vivir una vida de Cristo resucitado, Miguel? Claro, y vamos a contestarlo con frases que también hemos desarrollado, Fabián. ¿Recordás cuando la Virgen, lo citamos tantas veces que realmente yo creo que se ha instalado en nosotros, le dice a los sirvientes de las bodas de Caná, cuando no hay vino, cuando todavía no está la sangre del nuevo cuerpo, el Señor todavía no la ha derramado, no ha llegado su tiempo. Su tiempo, el tiempo del Señor, está más allá del tiempo cronológico. Por así llamarlo, es un tiempo teológico, espiritual. Los remite a Jesús la Virgen. ¿Qué les dice? Hagan como Él les dice. Ahí sí. ¿Qué hay que hacer? Lo que nos dice. ¿Lo hacemos? Bueno, ahí viene el problema, ¿no? ¿Lo podemos hacer? Vamos a contestar una vez más con palabras del Señor. Si yo no voy al Padre, el Espíritu no viene a ustedes. Y si el Espíritu no viene a ustedes, nada pueden hacer. No me verán. El mundo no me verá, porque si en ustedes todavía habita y prevalece el espíritu del mundo, el mundo ya no me verá más. Y el mundo son ustedes, y no me verán. Ahora, ¿me van a ver cuándo? Cuando el Espíritu venga a ustedes. Les abra la mirada de la fe, los ojos espirituales, y comiencen a ver al Señor resucitado. Y entonces en ustedes esa mirada ya los conducirá
a ese camino nuevo. Ahí pegamos la vuelta. Ahí ocurre la conversión. Ahí creemos en el Evangelio y comenzamos a ver aquello en lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, todo lo que conocemos en materia de aquello que nos enseñó el Señor. Hagamos ahora como Él nos dice. Ahí está la vida. Ahí somos como ese cántico hermoso, ¿no es cierto? Que dice, qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Bajemos de la montaña, pero primero tenemos que estar ubicados en la montaña. ¿Cuándo estamos en la montaña? En la cima de la montaña. Cuando tenemos el envío de parte del Señor. Cuando tenemos ya los datos, el conocimiento suficiente para bajar como bajó el Señor de los cielos a la tierra. Bajamos de lo más alto, la montaña, a la tierra. Ahí están aquellos que nos esperan como esperamos nosotros al Señor. Como bajó el Señor, bajamos nosotros siguiéndolo a Él y proclamando la palabra que es aquello que es vida. Y entonces ahí estamos hablando de otra cosa ya. Ahí ya estamos hablando de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y ahí estamos ya proclamando la palabra de la vida. Pero la tenemos que vivir. Si la vivimos, subimos. Y si la... Ahora bien, ¿cómo es esto que el Señor tiene tiempos diferentes al hombre, Miguel? Porque si Él tiene tiempos diferentes a los humanos, quiere decir que no se produce, si lo tomáramos literal, una especie de concordancia, de coincidencia, si los tiempos son diferentes. Sí. Uno de nosotros duerme mientras el otro trabaja, de pronto, por decir un ejemplo muy vulgar, y el primero que se nos viene a mano, no hay una concordancia, porque no es que ambos descansan o ambos trabajan. ¿Cómo es esto entonces de los tiempos biológicos, de los tiempos del Señor tan diferentes a los nuestros? Sí. Uno diría, hay una oposición en conformidad con lo que tenemos o terminamos de decir. Pero vos fíjate, tomemos esta otra cita. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bajemos de la montaña a la planicie. Vamos a habitar con los hombres. Montaña primero a la cual hay que haber subido, hay que haber sido elevado. Por la fe. Ahí lo vemos al Señor resucitado. Como lo vieron los apóstoles, como lo vio María Magdalena. Y ahí comienza el testimonio veraz. Hablamos de lo que hemos visto. Hablamos de lo que sabemos, sí, pero de lo que hemos visto damos testimonio, sí. Ese testimonio venimos a dar. ¿Pero a dónde lo da el Señor? Lo da en el tiempo. Porque lo que viene a hacer el Señor es precisamente a recuperar el tiempo y consecuentemente una frase equivalente a recuperar nuestra naturaleza caída, muerta. Viene a recuperarla. Por eso la encarna. Por eso la resucita y asciende en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Tiene que recuperarnos de la muerte que nos habita, en un cuerpo que es instrumento de muerte, por seguir el camino opuesto al camino de la vida. ¿Y cómo lo hace el Señor? Y lo hace precisamente por su resurrección. Esa resurrección que se produce por la fe, es lo que decimos en términos muy habituales, la primera resurrección en el alma. Nacemos de nuevo, nuevas criaturas, vivimos al Señor. Yo vivo y ustedes vivirán. Vivimos vida de Cristo resucitado. Le damos vida a la materia. Ahora el Señor nos da su sangre. Perdón de las faltas. La sangre que le da vida al cuerpo, sí, el Señor nos levanta en el Espíritu. Comenzamos a vivir vida de Cristo resucitado. Hecho vivo en el Espíritu, más muerto en la carne. Muerto a la muerte en nuestra carne. Él murió nuestra muerte ya. Por eso nosotros podemos, en este tiempo de la fe y por la fe, resucitar ya en el alma, en el Espíritu, y comenzar a darle vida, sentido, a la carne caída. Vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a recuperar
la naturaleza humana caída en ese tiempo, vamos a recuperar la vida no solamente en el alma, sino a través de la gestión del alma, vida de Cristo resucitado, en el cuerpo, darle un sentido al cuerpo. Vamos, dicho en otros términos, vamos a sembrar la palabra, y si hay raíz en nosotros, fe concreta en nosotros, entonces vamos a sembrar un cuerpo nuevo, vamos a darle vida al cuerpo, vamos a resucitar en la plenitud del ser, y en esa plenitud resucitó el Señor. Pero para llegar a eso tenemos primero que seguirlo, experimentar la gestión salvífica de la palabra que nos resucita si la cumplimos, si la encarnamos, y finalmente vamos a comprobar. Claro, ustedes me dirán, Fabián, vos me dirás, sí, bueno, pero esto será en la gloria, en la consumación plena de la vida, en la gloria de la resurrección final, será, es la esperanza, y la esperanza en nosotros no estaría si realmente no hay previamente fe que la genere. Y con esa fe y esa seguridad, y lo que vamos viendo como resultado de accionar en conformidad con la fe y la seguridad que ésta nos brinda, entonces vamos a ir viendo cosas que el Señor nos muestra en su ascensión, equivalente al camino que vamos transitando mientras estamos en este mundo y buscamos qué cosa. Dicho en términos muy populares, queremos ir al cielo. Sí, buscamos ir al lugar de habitación final, al lugar de la vida, al lugar de donde vino aquel que vino a darnos esta vida, el que bajó de la montaña, sí. Bueno, y nosotros finalmente, ¿qué hacemos? Lo mismo. Bajamos también para compartir con otros, amor al prójimo, todo eso que solamente está en el Señor, que viene, nos levanta, nos resucita y nos conduce finalmente a la vida y su plenitud. Bien, en algún momento de tu generosa introducción, Miguel, hubo algo que me llamó la atención, como para que puedas reflexionar, ¿sí? Que hablaste algo así como, afirmaste, ¿cómo somos en el Señor? ¿Qué somos en el Señor, Miguel? Si tomamos el título de esta manera, creo, Fabián, ¿cómo somos en el Señor? En el Señor somos. Ahí somos. Nosotros decimos, estamos en el mundo. Punto 2, y el verbo, pero no somos del mundo. Quiere decir que en el mundo no somos. Esta frase puede ser un poco ambigua. No somos. No somos lo que verdaderamente debemos ser. La frase que pronuncia San Pablo, y muchas veces también la repetimos, y fíjate qué recurrentes son muchas frases, qué decisivas son, Fabián. Pablo dice en Atenas, y lo dice a los filósofos, en Él, tómalo como en Cristo. Porque Cristo es el principio en el tiempo, el principio que viene al tiempo. La palabra que era en el principio viene al tiempo y finalmente está con nosotros, y comprobamos que nosotros en Él y con Él, la palabra es Dios, la palabra es Dios. Estaba con Dios, viene a los hombres, la palabra es Dios. Y todo existe por la palabra, nosotros por la palabra, si vivimos la palabra. Y si vivimos la palabra y por el camino nuevo y vivo que nos conduce al ser, finalmente somos lo que el Señor hace, imagen de su ser. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí está. Un nuevo movimiento. Lo vemos, el mundo no lo verá. Si nos quedamos todavía en el mundo, y no lo vamos a ver más. ¿Dónde lo han puesto?, pregunta María Magdalena. Dime dónde está, que yo lo iré a buscar. Está bien la idea de María Magdalena. Finalmente lo vio, sí. Y yo lo iré a buscar. Anda a buscarlo entonces. Señor, ¿dónde moras? Vengan y vean. Pero vayamos y hagamos. Sigámoslo. ¿Y a dónde? ¿Por dónde? Por este camino nuevo y vivo. ¿Y cuál es el camino? El camino es Él. Hagamos lo que Él hace, lo que Él dice. Ahí lo vamos a ver. Y ahí nos vamos a dar cuenta de una cosa que vos subrayaste en tu comentario del principio, Fabián. El Señor ha preparado un lugar
en lo más íntimo de nuestro ser, un espacio sagrado donde Él está vivo en nosotros, nos comunica la vida y posibilita que vivamos esa vida nueva, vida de Cristo resucitado. Ahí está, desde allí nos conduce, ahí nos pastorea, ahí nos guía. Ahí es nuestro pastor definitivo y pastor de todos. Pero escuchémoslo y hagamos como nos dice. Muy bien, hasta aquí entonces el primer segmento de nuestro encuentro semanal desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, con las generosas reflexiones siempre atractivas y atrayentes del señor Miguel Carreras, escuchando el Evangelio de este próximo domingo, 16º domingo durante el año, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Va a descansar merecidamente Miguel y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, tan importante ella, y la música que llega a través de los servidores de la palabra y este hermoso canto, Mensajeros de la Paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciarán. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes los reciban, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver
mensajero de la paz. Claro que sí, que es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, esa paz que tanto necesitamos, que se necesitaba en la época de Jesús y cuánto más se necesita en estos tiempos que corren, en estos tiempos en los cuales estamos tan preocupados, tan angustiados, y tan ocupados e inquietos por tantas cosas a nuestro alrededor. Recién, mensajeros de la paz, interpretados por los servidores de la palabra y el trabajo de Silvia Patricia en la operación técnica, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, y este análisis del señor Miguel Carreras, de este texto que la liturgia nos está proponiendo para este 16º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. A ver, Miguel, ¿qué se puede presuponer que habían hecho y enseñado que ameritaba contárselo con entusiasmo a Jesús, Miguel? Y vos fijate que los había enviado el Señor. En este Evangelio, Marcos utiliza el término apóstoles. Fueron los apóstoles, sí, pero uno diría, bueno, finalmente fueron apóstoles, porque quizá en este punto de tiempo eran todavía discípulos. Pero intencionadamente, el traductor, creemos sí que el texto original y el pensamiento inspirado por el Espíritu Santo de Marcos, titula o llama apóstoles aquellos que el Señor envía. Porque el Señor los envió de dos en dos. ¿Y a qué los envió? Lo habíamos leído en evangelios anteriores, más dicho en pasajes anteriores del mismo Marcos respecto del contenido de este evangelio. Fíjate vos, ¿a qué los envió? Sí, a proclamar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de la vida, la palabra que aprendieron del Señor. A curar enfermos, a limpiar leprosos, a expulsar demonios, a resucitar muertos. Sí, a curar enfermedades. Los envió con un poder entonces. Recordemos que el Señor los envió sin alforja, ni comida, ni dinero, solamente con el bastón y las sandalias. ¿Qué es el bastón? Vamos a ingresar otra vez en los contenidos a través del lenguaje espiritual, Fabián. Vamos a ver, porque si nos detenemos en la figura, nos quedamos demasiado en el relato histórico. Vamos al relato espiritual. No hagamos como los fariseos y profesionales religiosos del tiempo de Jesús que leían la ley de Moisés y se detenían en la letra. Leían según la carne caída, no según el Espíritu. Vamos a ver según el Espíritu y ahí nos vamos a dar cuenta que el principal mandamiento que hay que cumplir, en el cual se cumple todo el decálogo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a leer con amor, vamos a entender desde el amor de Dios en nosotros. Vamos a ver el poder de Dios en cada uno de los que el Señor envía. A proclamar la palabra que es del Señor, con el poder de Dios, el bastón, y golpear la casa de aquellos que realmente sean merecedores de recibir la paz. ¿Cuál es la casa? Vamos a empezar a tocar los timbres, ¿qué te parece? A llamar con el portero eléctrico. No, vamos verdaderamente a la casa, a ver si nos reciben, a ver si funciona la hospitalidad, que era un criterio fundante en el pueblo de Israel aprendido de Dios. Hospitalidad. La gran hospitalidad, ¿cuál es? Recibir al Señor. Que sea verdaderamente nuestro huésped, nuestro habitante definitivo. Aquellos que lo recibieron fueron hospitalarios. El corazón, la casa del que lo recibió, era un corazón abierto, atento
al llamado del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Se abrió la puerta de un corazón nuevo, que no era de piedra, era un corazón que Dios había ya cambiado. Y el tengan paz, el saludo del enviado, tiene ahí, por supuesto, la hospitalidad necesaria. Es una casa de paz y para la paz. Y recibe a los obreros de la paz, a los enviados de la paz. Y la paz habita en ese corazón, habita en esa casa. Lo han recibido al Señor. ¿Lo recibimos nosotros? Bueno, estamos entendiendo estas cosas y de esto hablamos entonces como conviene en el Señor. ¿Y los que no lo reciben? No, los que no lo reciben se quedan con otra cosa. Esperan otro llamado. Esperan quizá la compra de algún objeto atractivo para el deseo caído. Se llenan de cosas, nos llenamos de cosas, nos llenamos del mundo. Sí. ¿No queremos la paz? Sí que queremos la paz. Sí, como el mundo la da. Pero el Señor no la trae de esa manera. Trae otra paz. Esa paz que habita en un corazón que verdaderamente es receptor de esa paz y quiere vivir en el seno de esa paz. Y ese recibe al Señor. Y ese empieza a transitar el camino nuevo y vivo. Ese sube a la montaña. Y finalmente bajará de la montaña para comunicar estas cosas a todos aquellos que por el amor advierte ahora claramente porque lo ve, y lo ve siguiendo al Señor que lo conduce por ese camino, lo ve en su necesidad de qué y para qué, de salir en la muerte o de la muerte en que habita y retornar a la vida a la cual la conduce aquel que viene a golpear la puerta del corazón, a desear una paz que excede a todo conocimiento, y conocimiento nuevo que se inicia con la fe. Y ahí comienza la vida. Y ahí el Señor lo vemos como Él es. No estamos en el mundo, estamos sí, pero no somos. Y vamos a hacer lo que el Señor hace, para que seamos verdaderamente la imagen del ser. En este esquema tan sintético, Fabián, debemos entender la intencionalidad con que está escrito todo esto, pero si nos detenemos en la letra, nos detenemos en el examen histórico, y entonces buscamos otra vez señales, signos, queremos ver para creer, y el tema pasa por el costado opuesto. La ecuación se cierra con el creer primero para ver después. ¿Creemos? Bueno, vamos a recibirlo, a ver de qué manera entonces obra en nosotros, qué es lo que hace, qué es lo que nos muestra, qué es lo que vemos y qué es lo que vamos a comunicar. Ya estamos en la cima, bajemos ahora, vamos a ver a los que están abajo, vamos a buscarlos para que suban con nosotros. Así como Moisés subió al Sinaí para ver al Señor, escuchar al Señor, recibir del Señor las tablas de la ley, así subamos nosotros también, para ver a quién. En este caso, para ver al Señor resucitado. Ya no es una figura. Ahora es el cumplimiento en el Espíritu, que es el punto de partida de la verdadera resurrección. El Espíritu que le da la vida al cuerpo. El Espíritu que viene del Señor y da testimonio con nuestro Espíritu. La vida que busca nuestra muerte para comunicarle vida también, resucitarla. Y resucitamos en el Señor, comenzamos a vivir vida de Cristo resucitado por la fe en el tiempo, pero no somos del tiempo. Ahora lo vemos al Señor, el mundo no lo ve, nosotros sí, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. A ver, vengan ustedes solos a un lugar desierto. ¿Cómo es esto, Miguel? Este llamado, esta convocatoria, esta invitación del Señor. A un lugar desierto. Recordás que lo primero que el Señor hace
después de ser bautizado en las aguas del Jordán, es ir al desierto, Al desierto, tal cual. donde no hay mundo. Es un lugar desértico, a solas con Dios. Vengan conmigo, a solas con el Señor que los envía. Cuéntenme ahí. Ahí viene el diálogo, la confesión, con aquel que nos da el poder, con aquel que nos comunica lo que tenemos que hacer, con aquel que es la vida nuestra y quiere escuchar de nosotros la confesión de que lo hemos visto y de que han recibido la palabra del Señor, que se han abierto muchas puertas, que la paz ha ingresado en aquellos lugares donde la puerta se abrió y recibió la palabra del Señor de la vida. ¿Están contentos con eso? Y claro que están contentos, porque es una alegría nueva, es una alegría que no está fundada ni se sustenta sobre la conquista de cosas como hasta entonces tenían. Yo puedo estar contento porque me compré un auto 0 kilómetros. Es una alegría temporal. El auto durará un tiempo después. Bueno, seguramente será chatarra. Pero lo fundamental es que no seamos chatarra nosotros, ¿no es cierto? Seamos nuevos nosotros, pero nuevos en una novedad que permanece como tal, y es novedad eterna, porque es la vida que no deja de ser. Porque está de paso en el lugar donde muchas personas quedan atrapadas y no pueden salir, como el que está preso en una jaula, y en una jaula que le impide gozar de la libertad, de los cielos abiertos y de todo aquello con lo cual ilustramos, ¿no es cierto?, parabólicamente tantas enseñanzas que hemos recibido del Señor. Vengan a solas conmigo en el desierto. En el desierto estuvo a solas, ¿quién? Jesús con el Padre. Ahí. Después fue al mundo, sí. Aquí el Señor, fíjate, mientras les dice esto, y se embarcan con él al lugar desértico, había gente que iba y venía, de todos los lugares, no cesaban, ir y venir. Era el mundo también ahí, el que va y viene, todavía no tienen un rumbo fijo, pero andan cerca del Señor, ¿ves? Lo ven ahí, lo ven de manera que pueden verlo, claro, pero van y vienen, tienen que escucharlo. ¿Quieren escucharlo? Sí, los que corren por tierra, no por mar, llegan antes. Son de la tierra, sí, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, pero quieren ascender también ellos. Por eso corren, por eso llegan antes que el Señor, y cuando el Señor llega, desembarcan junto con él los que él lleva al reposo, ¿cierto? Se encuentra el Señor frente a una multitud. Ahí está el mundo también. ¿Qué hace el Señor? ¿Escucha a los que ya ha enviado y han hecho un fruto? ¿O se pone a hablarles a aquellos que todavía no conocen aquellas cosas que Él tiene que decirles? Y ahí el Señor establece una prioridad pedagógica, docente, claro está. ¿Quiénes son los más necesitados? Y los pobres, los que verdaderamente carecen, y carecen de vida. Y primero, bienaventurados ellos, primero es los que tienen carencias fundamentales. Y sabemos que el Señor, este pasaje va a preceder sin duda, después lo veremos, ¿no es cierto?, al pan y al vino, la Eucaristía. Después lo vamos a ver. Por ahora nos detenemos aquí. Lo escuchan al Señor. Venían de todas las aldeas, pueblos vecinos, sí. Y evidentemente había en ellos un interés hacia Jesús. Lo muestran de dos maneras. Iban y venían, todavía no se acercaban. Todavía no lo escuchaban porque el Señor estaba asistiendo a aquellos que venían ya de hacer aquello que Él les había dicho. Estos todavía no habían escuchado, todavía no sabían, pero estaban ahí cerca. El Señor vino a los de cerca y a los de lejos. Recordemos que hay dos rebaños, ¿no es cierto? Rebaño pequeño, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A esos vino primero el Señor. Ahí está la prioridad que establece el Señor, guardando siempre un orden. Pero hay un rebaño grande también.
Hay ovejas de otro rebaño. Y son los otros pueblos. Y los otros pueblos están ahí, algunos cerca, otros lejos. A esos también tiene que llamar. También escucharán mi voz, dice el Señor. Y serán un solo rebaño, un solo pastor. Y el Señor va a atender a esos. Sabemos la historia, por supuesto, ¿no? Hoy en día todo el mundo habitado conoce esta llamada y esta palabra. Adelante, Fabián. Bien, ¿qué buscaban tanto la multitud, la muchedumbre? ¿Qué es lo que buscaban al ir al encuentro con Jesús, al seguirlo? ¿Es posible establecer qué era lo que buscaban, Miguel? Y buscaban la vida, buscaban a alguien que fuera diferente. Vos fíjate que muy posiblemente ya habían escuchado, estarían hartos, a los rabinos, a los doctores, a los religiosos que gozaban de un prestigio, que buscaban ser respetados y querían llamar la atención sobre su importancia. Son aquellos que realmente, son jactanciosos, orgullosos, quieren ser superiores, menospreciaban al pueblo. En el fondo pensarían como muchas veces piensa el ser humano, que puede saber esta pobre gente ignorante que no ha estudiado, que no ha leído, que desconoce. Pero Jesús no pensaba así, Jesús venía a amarlos, a eso venía. No venía a dar lecciones académicas, ni cursos complejos de alta teología. Venía a mostrar el amor, la vida. Hay un contraste total, ¿cierto? Pero ocurre también esto cuando, fíjate vos, volvemos un poco al hecho histórico, pero no en su dimensión recuperada por el amor y a través de la fe ejercida concretamente en el Señor de la vida, ¿no? No, eran representantes de un mundo, por lo cual el mundo recibe este nombre, que no es atractivo para nada porque está representando algo que se opone a Dios, como se oponían aquellos fariseos hipócritas, religiosos, que en realidad uno diría, sí, sabían mucho, conocían la letra, conocían según la carne, pero no conocían según el Espíritu, entonces no veían nada de todo aquello que estamos hablando ahora. No amaban, en definitiva no amaban. Pero estos eran del pueblo, estos que estaban ahí dando vueltas. Iban y venían. Bueno, veían en Jesús algo diferente. Este hombre, sí, claro, este no estudió. ¿De dónde es? Es carpintero, es obrero, es humilde, no tiene indumentaria, no es religioso. ¿Cómo habla así? ¿Llamaba la atención? Sí. Y más aún cuando comienza a hablar Jesús y comienza a sacudir los espíritus, a estremecerlos. Y ahí se dan cuenta que es diferente. Y la diferencia la ven. Y esa diferencia hace en ellos algo que no hace la elocuencia y la sabiduría humana. No pasa del tiempo. Nace y se muere en el tiempo. Esta viene del misterio, la de Jesús. Viene del principio. Es otra cosa, muy otra cosa. Es la misma diferencia que hay entre la vida y la muerte. Y ahí olfateaban la vida en Jesús, ¿sí? Algo le daba a entender a ellos a través de una percepción que lejísimos estaban de poder explicar. Simplemente es lo que se siente, Fabián. Y sentían al Señor como otra cosa, como algo diferente, y no se equivocaban. Y no se equivocaban, ¿por qué? Porque esa llamada previa interior viene del principio, viene del Dios que viene a hablarles, que viene a amarlos. Y ahí sí que hay verdaderamente congregación. Por eso estaban ahí. Antes que Jesús ya estaban aguardando, y el Señor ve la necesidad. Por eso, ¿cómo los veía? Nos dice el relato de Marcos. Como ovejas sin pastor. Eso literalmente nos habla de una muchedumbre perdida, Miguel. Esta afirmación, eran como ovejas sin pastor, literalmente habla de una muchedumbre sin rumbo, sin guía, sin norte. Y por lo menos sin este rumbo, Fabián.
¿Cuál sería el verdadero rumbo? Y el único en definitiva. El rumbo, la orientación, el camino que nos conduce a la vida. Porque en el fondo lo que tenemos que buscar es la vida. Porque si no la buscamos nos quedamos en la muerte. ¿Estamos de paso? Sí. Pero no porque somos Pascua y vida pascual, no, al contrario. Nos quedamos sin disfrutar la Pascua. Uno diría, a ver, ¿te acordás que antiguamente se decía, en términos un poco fruto, no de una sabiduría verdaderamente cristiana, sino desde una manera de ver las cosas como las vemos, es lo que podemos llamar el mundo, ¿no es cierto? Y veíamos un poco a la iglesia de Cristo como la iglesia de Viernes Santo. Es triste, la pasión del Señor, la cruz, el Viernes Santo, lamentos. Pero no veíamos la iglesia de Pascua, la iglesia pascual, el gozo, que esa es en fin la culminación de todo esto, porque la culminación es el júbilo pleno. Y esto consiste y viene precisamente de vivir verdaderamente la vida de Cristo resucitado, con un espíritu resucitado, con testimonio del Espíritu Santo en nosotros, de verdaderamente vivir esta vida de Cristo resucitado como la vida como fiesta, como una fiesta que termina con una culminación jubilosa. Pascua. La vida no termina el Viernes Santo, el Señor resucitó. La vida termina en Pascua. La vida termina en vida y nada más que vida. Ahora, en esta multitud que va y viene no está la Pascua todavía, no ven la Pascua. Pasan de largo todavía. Cuando la escuchen y le crean, entonces comienza para ellos vida de cruz, sí, vida de Cristo resucitado, haciendo morir todo aquello que es muerte. El Señor ya murió en nuestra muerte, pero tienen que experimentarlo. Y lo tienen que experimentar a través de una vida. Y nosotros decimos que es una vida pascual, sí, jubilosa. ¿En qué sentido? En el sentido de su culminación y el lugar a donde nos lleva. Pero hay que seguir el rumbo, hay que seguir al pastor, que nos conduce precisamente al lugar donde Él habita. Donde Él habita en nosotros, hasta que nosotros no esté la vida, en ese espacio interior, nuevo, vivo, secreto, en ese cielo al cual queremos ir y vamos finalmente, está el lugar de habitación definitiva. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre, nuevo en su propia persona, restableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Bien, Claro. Este es el texto de la carta a los Efesios en su capítulo 2, versículos 13 al 18, que también forma parte de la liturgia de este 16º domingo, y apenas con una frase, con una síntesis minúscula, haríamos la despedida, ¿sí? Porque no quería pasarla desapercibida y que pasara por alto, ¿sí? Claro que es realmente monumental esto que terminás de leer en la carta de San Pablo a los Efesios. Fabián, paz de los dos pueblos hizo uno solo, porque en definitiva el pueblo de Dios es un solo pueblo. No hay judío ni griego, bárbaro ni cita, varón ni mujer, Cristo es el todo y en todos. Los que están cerca y los que están lejos. Finalmente, en el misterio de la unidad que se da entre el Padre y el Hijo, y fluye el Espíritu Santo, se da en estos pueblos separados,
gentiles y judíos. Finalmente son uno solo en Cristo Jesús, porque no hay dos pueblos, uno de Dios y otro contra Dios. Hay un solo pueblo que es para la vida, porque hay un solo Dios y hay un solo Espíritu y hay un Señor de todos y para todos. En esa convicción, en ese principio de fe, habitamos. Todos juntos partícipes de la misma paz en Cristo Jesús, paz en una Pascua jubilosa que nunca deja de ser. Muy bien. Hasta aquí entonces nuestro nuevo encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Silvia Patricia en la operación técnica, importante, vital como siempre, y el gusto de haber compartido este espacio contigo una vez más, Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos nuestro encuentro, lo terminamos. Un gusto enorme haber compartido este segmento contigo, que tengan la más hermosa de las semanas, y Dios mediante, dentro de 7 días nos volveremos a escuchar, nos volveremos a encontrar en este punto del dial, Radio Fe Latina, para seguir compartiendo estos encuentros a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga, Miguel, que el Señor Dios bendiga, Miguel. Igualmente para vos, Fabián, y toda tu gente y toda la audiencia que siempre nos escucha con gusto y a la cual realmente estamos muy agradecidos por participar con nosotros de este tema que es la vida. Abrazo, Fabián, hasta el próximo domingo, Dios mío. Así es, si Dios quiere. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.